¿A qué huele Jesús? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 11 al 14. Existe una pregunta que debe ser respondida si queremos entender las motivaciones de Jesús, cuya respuesta no parece estar tan clara para todos aquellos que decimos ser parte de su movimiento. ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? Es una pregunta fundamental. ¿O no? Por lo que uno esperaría que todo cristiano tuviese una respuesta clara antes de denominarse seguidor de Cristo. Porque, si somos el movimiento de Jesús, deberíamos tener el mismo énfasis que él tuvo. Es decir, la Iglesia existe para seguir promoviendo los intereses de Jesús aquí en la tierra. Sin embargo, observando el énfasis de algunos cristianos, parecería que la respuesta no es tan obvia para todos como cabría esperar, como si cada uno tuviese una idea diferente de cuáles son las motivaciones de Jesús. Por el énfasis de algunos cristianos en invertir grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero en construir edificios bonitos, esos que llaman templos o catedrales, parecería que Jesús vino a inaugurar una inmobiliaria. Por el énfasis de otros cristianos en lograr éxito y estatus, parecería que Jesús vino a construir una empresa de marketing. Por el énfasis de otros muchos cristianos en lograr poder político, parecería que Jesús vino a fundar un partido. Querido lector, nuestro énfasis como cristianos manifiesta lo que pensamos que son los intereses de Jesús. Por esa razón, creo que es vital asegurarnos de tener el mismo énfasis que él tuvo. De lo contrario, no justificamos el motivo de nuestra existencia como iglesia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Dejemos que sea Jesús quien responda a la pregunta. Cuando le preguntaron a Jesús por qué había venido a este mundo, contestó que había venido para salvar lo que se había perdido, Mateo 18, 11. Y después contó una parábola para asegurarse de que le entendíamos bien. Narró la historia de un pastor que tenía 100 ovejas, pero que, al perderse una de ellas, dejó a las 99 en el redil y emprendió una búsqueda desesperada por el desierto, las montañas y el valle en busca de la que se le había perdido. Una sencilla, pero efectiva, metáfora para revelarnos la fuerza impulsora de su corazón. Su motivación más poderosa. Estoy convencido de que, con esta parábola, Jesús nos estaba describiendo su corazón. Nos estaba gritando que su corazón es como el de un pastor que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar a su oveja perdida. Pero también estoy convencido de que con esta parábola Jesús estaba desafiando a sus discípulos. Nos estaba desafiando a nosotros a tener el mismo corazón que Él tiene. Un corazón de pastor de ovejas perdidas. Ahora, déjame hacerte una confesión. Si hay una declaración hecha por Jesús que no puedo quitarme de la cabeza, que es como una espina clavada en mi mente que no puedo ignorar, que me persigue y no me deja escapar, es esta. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno. Mateo 18, 14. No es voluntad de Dios que se pierda uno es importante para Jesús. Este pastor llamado Jesús deja a las 99 ovejas en el redil y comienza una búsqueda desesperada por el desierto, las montañas y el valle en busca de la oveja que se le había perdido. Repito, deja a las 99 y hace un esfuerzo desproporcionado solo por una. Desproporcionado. Y esto es lo que me incomoda de esta parábola. El esfuerzo desproporcionado que este pastor hace solo por encontrar a una oveja. Porque, siendo honestos, estadísticamente hablando, perder a una oveja era una pérdida asumible. El 99% de ellas estaba a salvo, solo el 1% se había perdido. ¿No crees que un 1% de pérdida es una pérdida asumible? La mayoría de las empresas se sentirían satisfechas con un 99% de los objetivos alcanzados. Está dentro de los márgenes aceptables.
Estadísticamente hablando, desde los parámetros que gobiernan la mente de aquellos que nos llamamos racionales, era absurdo dejar a las 99 solo por una, era un desperdicio de tiempo, recursos y energía. Y además era peligroso para el pastor, ya que emprender esa búsqueda incierta le haría enfrentarse al terror de la noche y a las fieras del campo. Racionalmente hablando, por una no valía la pena el esfuerzo. Pero, querido lector, el corazón de este pastor parece que no entiende de estadísticas, parece que no entra dentro de lo racional de una mente analítica. Porque este pastor está emocionalmente involucrado con esa oveja perdida. Para él, esa oveja no es solo un número, es su oveja. Es suya, de su pertenencia. El pastor la vio nacer, le puso nombre, la alimentó y esquiló su lana. Para el pastor de esta parábola, salvar a esa oveja merece el riesgo de poner su propia vida en peligro. Jesús está emocionalmente involucrado con esa oveja. Para él, no es un dato en el conteo general del redil, la llama por su nombre. Sí. Lo sé. Es estadísticamente absurdo hacerlo, pero esta parábola no fue contada para entenderse con la razón, sino con el corazón. Porque eso es lo que intenta revelarnos, la fuerza impulsora del corazón de Dios. Este pastor es movido solo por una. Una es importante para Jesús. ¿Captas el mensaje? No es la voluntad de Dios que se pierda una. No es su voluntad. No lo es. Peléate con estas palabras como yo lo hago cada día. Que te roben tu egoísta tranquilidad para dormir por las noches. Que te arruinen tu cómoda somnolencia emocional. Porque, si te tomas en serio a Jesús, no puedes ignorar este mensaje. Aunque multitudes seguían a Jesús, él no vio números, él siempre vio personas. ¿Qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro? Nosotros siempre obsesionados con los números. Jesús siempre obsesionado con las personas. Nosotros tan obsesionados con las estadísticas de crecimiento de nuestras redes sociales, valorando la importancia de una persona por su número de seguidores en Instagram, decidiendo si prestamos mucha o poca atención a un individuo dependiendo de un numerito llamado followers. Nosotros tan obsesionados con los números de nuestra cuenta bancaria y con los números de nuestra báscula, calculando los porcentajes de crecimiento de la inflación y calculando las estadísticas de partidos ganados de nuestro equipo de fútbol favorito. Incluso he visto como algunos de nosotros, personas de influencia en la iglesia, medimos nuestro éxito por el número de personas que asisten a nuestras reuniones los domingos o por el número de visualizaciones de nuestros videos en YouTube. Números, números y más números. Pero mientras nosotros calculamos estadísticas, Jesús se dedica a susurrar nombres, porque para él las personas no son números, tienen nombres. De hecho, me parece revelador que en el libro de Apocalipsis se afirme que el anticristo marca a los seres humanos con un número, Apocalipsis 13, 17, sin embargo, Cristo regala a los suyos una piedrecita blanca con un nombre nuevo que él mismo les pone, Apocalipsis 2, 17. Da que pensar. ¿Será que cuando nos importan más los números que los nombres estamos siendo influenciados por el espíritu del anticristo? ¿Cuántas veces Jesús está susurrando el nombre de personas a tu corazón, mientras tu cabeza está distraída calculando algo? Este pastor espera que algunos de sus discípulos continúen con sus intereses, que sean poseídos por sus mismas motivaciones, que tampoco entiendan de estadísticas, que sean los pastores que pierdan la razón y hagan esfuerzos desproporcionados para rescatar a las ovejas perdidas. Desgraciadamente, me he dado cuenta de que en la iglesia muchos quieren ser el pastor de las 99 ovejas ordenadas, limpias y obedientes del redil, pero Jesús se pregunta: ¿quién quiere ser el pastor de las ovejas perdidas? ¿Quién quiere ser como yo? Pero, claro, cuando te distraes intentando hacerte el importante entre las 99, pierdes la oportunidad de ser como Jesús. En los evangelios, constantemente, vemos a Jesús dejando a las multitudes y haciendo esfuerzos desproporcionados solo para salvar a una persona. Permíteme ponerte 3 ejemplos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, leemos cómo Jesús dejó a una gran multitud que le seguía y cruzó en barco el mar de Galilea para ir a una región llamada Gadara. Lo hizo porque en aquel lugar
Había un hombre loco que andaba desnudo por los cementerios, un endemoniado del que todos huían asustados, pero que Jesús quería liberar con su poder y convertirlo en un evangelista. Jesús dejó a una multitud que le aclamaba solo por uno. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, leemos cómo Jesús dio un rodeo antes de ir a la gran fiesta en Jerusalén para entrar en Sicar, una ciudad de gente menospreciada, gente mestiza, considerados ciudadanos de segunda por los judíos racistas. Lo hizo porque en aquel lugar había una mujer samaritana cuya vida emocional y sexual estaba tan desordenada que era la protagonista de todos los rumores del vecindario. Pero Jesús quería encontrarse con ella en el pozo de la aldea y revelarse como aquel que podía saciar la sed de su alma. Una vez más, Jesús dejó las fiestas multitudinarias en la capital solo por una. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Leemos cómo Jesús entró en la ciudad de Jericó y fue rodeado por una masa de admiradores que querían tocarle. Literalmente, cientos de personas estaban rodeándole, pero Jesús se paró, en medio de la multitud, no se dejó fascinar por las masas, sino que fijó su mirada en un hombre que era tan bajito que se había tenido que subir a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Aquel hombre se llamaba Zaqueo y era odiado por todos porque era una especie de político corrupto que robaba a las personas amparado por el poder. Entonces, Jesús, sin importarle lo que dirían de él los demás, sin prestar atención a la crítica, le pidió a Zaqueo que bajase del árbol y que le recibiese en su casa. Jesús lo hizo porque sabía que una conversación sería suficiente para que Zaqueo fuese transformado en el hombre más justo y generoso de Jericó. Sorprendentemente, Jesús desestimó la popularidad entre la multitud solo por uno. Solo por uno. Porque uno es valioso para Jesús, esté en la condición que esté, aunque sea un endemoniado gadareno del que todos huían, una mujer samaritana con desórdenes emocionales o un político corrupto odiado por todos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Decimos constantemente que Jesús murió en la cruz por el mundo, y, aunque es cierto, olvidamos que Jesús hubiese estado dispuesto a morir en la cruz solo por uno, solo por ti. Entiende esto y déjate afectar por lo que significa. Si solo tú, solamente tú en toda la historia, hubieses respondido al llamado de Jesús, Jesús consideraría que derramar cada gota de su sangre en la cruz fue un precio que mereció la pena pagar solo por ti. Tú vales cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen los gadarenos, las samaritanas o los saqueos? Valen cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen los homosexuales, los inmigrantes o los de la otra ideología? Valen cada gota de la sangre de Jesús. Entiéndelo. Cuando menosprecias a alguien por su color, su orientación sexual, su posición política o por cualquier otra cosa, estás menospreciando a alguien que vale cada gota de la sangre de Jesús. Al menospreciarles a ellos, menosprecias la sangre de Jesús. Cuidado con eso, tu menosprecio puede ser un sacrilegio. Tú puedes argumentar todas las razones por las cuales crees que una persona concreta vale más o menos que otra, basándote en tus preferencias y prejuicios. Como cuando yo estaba en una galería de arte debatiendo con un experto por qué creía que un cuadro concreto no merecía valer $1.000.000. Me parecía que algo tan simple no podía valer tanto. Él me contestó que su valor no lo determinan sus materiales, como el lienzo, el marco o la pintura, sino que su valor lo determina el precio que alguien está dispuesto a pagar para obtenerlo de forma exclusiva. De la misma manera, el valor de alguien está determinado por lo que Dios estuvo dispuesto a pagar para obtenerlo en exclusividad, su sangre. Cuando el pastor de esta parábola encuentra a la oveja perdida, metida en un hoyo, sucia por sus propios excrementos y con múltiples heridas, no la castiga, sino que la toma en sus brazos. La pone sobre sus hombros y la carga de vuelta al redil. Mientras el pastor la lleva sobre sus hombros, huele su desagradable olor, se ensucia con el barro de su lana y con la sangre de sus heridas, pero este pastor no se molesta, porque está feliz que ha encontrado a su oveja. Regresa al redil, exhausto por el largo camino, cargando con el peso de la oveja, de aproximadamente 40 kilos. ¿Te imaginas ese peso sobre tus hombros? Una vez allí, la limpia, la cura y la alimenta. Porque es su oveja.
¿Sabe su nombre? ¿Sabes a qué termina oliendo este pastor? A oveja perdida. ¿Sabes a qué olía Jesús? Quizá te sorprenda, quizá te incomode. Jesús olía a publicano, leproso, borracho, prostituta. Jesús olía a ovejas perdidas porque estaba cerca de ellas, las invitaba a la mesa, las escuchaba y las hablaba al corazón. Las cargaba sobre sus hombros de vuelta al redil. Uno siempre huele a lo que carga. Así olía Jesús, y a la élite religiosa les molestaba su olor. ¿A qué hueles tú? Algunos en la iglesia presumen de oler tan bien, que jamás los verás ensuciando sus trajes y corbatas cargando a una oveja perdida. Algunos en la iglesia prefieren oler a reunión de las 99, que impregnarse del olor de la calle mientras buscan a la perdida. Algunos en la iglesia dicen que huelen a limpio, pero, en realidad, huelen a apatía. No saben que a Jesús le gusta más el olor a barro del que salva que el olor a perfume del que canta. Aún recuerdo cómo Jesús me confrontó cuando juzgué a un hombre que asistía a nuestra iglesia por su olor. Solía llegar tarde a las reuniones, siempre corriendo y un poco desaliñado. Al cruzarme con él, pude percibir el olor a humo de tabaco impregnado en su ropa. Rápidamente, le juzgué en mi corazón, acusándole en silencio de fumador sin dominio propio. Hasta que, inevitablemente, tuve que mantener una conversación con él y me relató su historia. Me contó cómo cada domingo iba a la casa de un hombre anciano, que había sido olvidado por su familia, le aseaba, le hacía la comida y le limpiaba la casa, antes de ir a la reunión dominical. Me contó que pasaba largas horas sentado a su lado, dándole valor, mientras le escuchaba hablar con añoranza de sus años jóvenes. Me confesó que aquel anciano era un fumador empedernido, pero que le merecía la pena soportar el humo por hacerle compañía. Entonces, pude escuchar a Jesús diciéndome en silencio, Itiel, este hombre que juzgaste, para mí, hoy huele mejor que tú. Querido lector, quizá no puede salvar a miles, pero puede salvar a uno. Dios quiere que interrumpas tus planes, solo por uno. Dios quiere que hagas un esfuerzo desproporcionado, solo por uno. Dios quiere que salves a uno y lo traigas de nuevo al redil. Ahora tú. Como estamos hablando de olores, vamos a hacer algo relacionado con el olfato. ¿Recuerdas a la persona que el Espíritu Santo te mostró en el desafío incendiario de esta semana? Llámala y pregúntale. ¿Cuál es el olor que más te gusta? Aclárale que puede ser el olor de cualquier cosa, una esencia, una comida, una planta. El motivo por el cual le haces esta pregunta es porque, a partir de la respuesta que te dé, debes comprarle un regalo relacionado con esta. No le entregues el regalo hasta que llegues al día 40. Ese día te explicaré qué tienes que hacer con lo que has comprado. Probablemente, quieras saber por qué se lo preguntas, pero no le respondas. Dile que será una sorpresa.